Feliz día, y por acá estamos con el resumen de las noticias de la segunda semana de enero, como siempre, noticias sorprendentes y bueno, nosotros venimos a traerles nuestro análisis, noticias alrededor del mundo. Tenemos varias cosas importantes el día de hoy, yo creo que todo siempre es importante. Vamos a comenzar con una advertencia, creo que es una advertencia en Suecia. Suecia insta oficialmente a su población a prepararse ante una posible guerra. ¿Qué quiere decir esto, no, Emir? Porque ¿guerra en dónde? Suecia no es un país que está en conflicto con nadie, que tú lo ves nombrar usualmente en los medios de comunicación masivos. Entonces, ¿por qué oficialmente Suecia está haciendo esta advertencia a su población? ¿Qué podemos leer de todo esto y qué queda para los demás que estamos prácticamente en el ojo del huracán, ¿no? Depende de donde usted viva, se puede decir eso. ¿Estamos en el ojo del huracán o no? ¿Cierto? Estamos en el ojo del huracán, correcto. Mira, yo lo que observo aquí es, hay como, no sé si es un virus que se le instaló a toda Europa, incluyendo los países escandinavos. Algunos que no eran miembros de la OTAN empezaron a entraron, solicitaron su adhesión a la OTAN, entraron a la OTAN. Tienes a Finlandia firmando un acuerdo con Estados Unidos para el uso de 15 bases, incluyendo unas en la frontera con Rusia. Y es Ujú. como si todos los gobiernos, los líderes del gobierno, eh, se hubiesen contagiado de yo no sé cómo definirlo, un miedo a Rusia, luego de la guerra de Ucrania. La verdad que a mí a Sí. veces este tipo de cosas me sorprende porque, como lo hemos dicho en programas anteriores, no existe ninguna evidencia de que Rusia quiera atacar a la OTAN o quiera atacar a algún país de Europa. O sea, no hay ningún discurso, no hay ninguna acción directa. Y en la lógica de muchos intelectuales, tal vez de los mejores intelectuales en relaciones internacionales del mundo, eh, dicen que no hay un objetivo de Rusia para tener que atacar a Europa, y además no cuenta con el ejército suficiente, porque una cosa es que tú ataques a Europa y sus países, y otra cosa que tú puedas ejercer un control sobre ellos, y para eso necesitas una cantidad de recursos y de soldados que no tienes. Yo mantengo mi posición de que la guerra de Ucrania es una guerra por la supervivencia de Rusia, por el peligro que representa la OTAN y la instalación de misiles en la frontera con Rusia, y que no hay ninguna evidencia de que el siguiente paso de Rusia después de derrotar a Ucrania sea atacar a Europa. Pero todos estos países están alineándose y definitivamente se están preparando para todos los países en Europa se están preparando para la guerra. Por ejemplo, Suecia no tenía, vamos a decir, lo que llaman la recluta en Venezuela, que es el servicio militar obligatorio. Lo restablecieron, y todos estos países están gastando muchísimo dinero. La OTAN les ha solicitado, y en ello están trabajando, que destinen tal vez por lo menos el 2% del PIB para gastos militares. Claro, Eh, a lo mejor esto obedece a su cercanía a Rusia. Ellos son un país que están al oeste de Rusia, entre Finlandia y Noruega.
Y ahí sabemos que hay un roce ahorita entre Rusia y Finlandia. Esto puede ser una de las razones. Justamente conversábamos el otro día de esto del servicio militar obligatorio y yo sé que eso no le gusta a mucha gente, sobre todo aquí en los Estados Unidos, siendo que es un país que siempre está en un conflicto o involucrado en un conflicto. Pero a razón y hablando de deterioro en el sentido del ejército de los Estados Unidos, hay deterioro, hay cada vez menos personas yendo al servicio militar o interesadas en dar servicio militar, ¿cierto? O hacer que el servicio militar sea su carrera. Entonces, yo creo que países como los Estados Unidos deberían tener un servicio militar obligatorio. Fíjate tú, un país pequeñito como lo es Israel, allá el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. Mm, Ahí veíamos en días pasados, cuando sucedió el penoso incidente de octubre 7, ujú. varios relatos sobre el ejército israelí y ven chicas, adolescentes, y esa es la razón, porque allá el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Entonces, eso es necesario cuando tú eres un país que estás constantemente en guerra. Antes, los chicos al salir de high school, como se dice aquí, o de bachillerato, liceo, iban en un número bastante grande al servicio militar acá en los Estados Unidos, sobre todo por los beneficios, vamos a estar claros. La gente lo hacía más que todo por los beneficios, sobre todo si era gente que no tenía los recursos para pagar una universidad y no querían, y o no querían tener la gran deuda que representa estudiar en los Estados Unidos. Estudiar en los Estados Unidos es súper costoso. Son dos cosas que son muy costosas en este país. Usted quiere hacerse una carrera, más o menos van a ser entre 100 $200,000, un aproximado. Son un aproximado, más o menos. Puede ser hasta más. Dependiendo de la carrera, usted no va a poder trabajar a tiempo completo. Eso quiere decir que hasta su sustento, si no vive con sus padres o alguien que le pague casa y todas las necesidades básicas, pues entonces usted las tiene que pagar a base de préstamo. Entonces, por eso mucha gente se iba al servicio militar, porque ese es uno de los beneficios del servicio militar en Estados Unidos. Te pagan la universidad, etcétera, etcétera. En fin, me viré un poco porque creo que dadas las circunstancias a nivel mundial, muchos países, imagínate Suecia que no está metida en ningún problema, como quien dice, Mira, vulgarmente Suecia, hablando, no tienen problema con nadie, no, no, se podría no, decir. tal cual como tú lo estás diciendo, o sea, Suecia es un país que se declaró neutral después de la Segunda Guerra Mundial y no formaba parte de la OTAN, no había formado parte de la OTAN, era un país, vamos a decir, relativamente tranquilo, pero después de la invasión de Ucrania, ellos solicitaron la adhesión a la OTAN. Ujú, Pero no habían podido o no han podido entrar a la OTAN, vamos a decir, definitivamente o de derecho, porque había un problema con Turquía, porque hay unos grupos radicales que han hecho ataques en Turquía y hay líderes que están viviendo en Suecia. Y Suecia no estaba declarando a esos grupos como terroristas. Y vamos a decir que eso ha retrasado la entrada de Suecia a la OTAN, pero el asunto sigue siendo el mismo. O sea, que un país que era neutral, que no tenía ningún tipo de problemas con Rusia, sigue los lineamientos de otros países. Yo no sé si es que los líderes eh, reciben algún tipo de presión o yo no sé qué tipo de análisis realizan estos gobiernos, porque si no hay una amenaza real de invasión para ti, ¿por qué tú vas a tomar una decisión que transforma ese peligro en algo real? O sea, al ellos, al Suecia entrar en la OTAN, inmediatamente se transforma en un blanco de ataque de Rusia. Entonces, claro.
yo creo que hay muchos temas de manipulación de los medios también, porque supuestamente la población está preocupada, entonces le está diciendo al gobierno que se meta en eso, se meta en la OTAN y se prepara para una guerra. Yo pienso que hay muchos intereses de por medio y a mí me parece que no es muy racional ese tipo de actuaciones, pero no es solo Suecia. O sea, ahí tenemos el tema Finlandia o los otros países escandinavos, Dinamarca, que no tienen, vamos a decir, como dicen en Latinoamérica, no tienen vela en ese entierro. O O sea, la misma Polonia, no tiene vela en ese entierro y está más metida ahí que quién sabe qué. claro, pero o sea, yo te digo, ¿no? Yo trato de hacer un análisis racional de estas cosas y yo no lo entiendo. O sea, yo soy presidente de Suecia y yo simplemente me declaro neutral y hablo con Putin y le digo, mira, Putin, invierte dinero aquí en este país y me volteo para Europa y le digo, invierte dinero aquí. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de poner en peligro tu población cuando tú no tienes un peligro inminente? Además que esto Bueno, representa, esto representa un gasto militar inmenso. Y yo acabo de decir el tema de la entrada en la OTAN de derecho, porque ya de hecho está sucediendo. Es decir, ya hay una cooperación muy fuerte con la OTAN. Me imagino que ya hay suministro de armas y puede ser que en cualquier momento ya permitan la entrada de tropas. Acuérdense que Alemania está ya por mandar tropas a algún país de estos, de ex Unión o de los países fronterizos. Estaban hablando de ujú, enviar ujú. unos 5.000 soldados. No recuerdo si era Estonia o Letonia, alguno de estos países y es la primera vez, creo que es la primera vez que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace 75 años, empieza a estar sacando sus soldados fuera del país. Pero bueno, nada, yo creo que esto, para cerrar este punto, esto es un elemento más para advertir y pedir, tal vez, que las personas se preparen, o sea, que haya una conciencia de que realmente las cosas se están complicando en el mundo y que nosotros no somos conspiranoicos ni exagerados, sino que nosotros simplemente estamos relatando lo que está pasando en el mundo. Y hoy estábamos conversando, Farah, estábamos conversando que nuestra labor ya de estar leyendo noticias es, es poner el pensamiento, es poner análisis y entregarles a ustedes los análisis a la luz de nuestras experiencias y nuestros background en las universidades y en la Universidad de la Vida. Y que nosotros, más allá de ver una noticia que cualquiera la puede leer, y lo que queremos es transmitirle un análisis con la profundidad necesaria. Pero en este caso de esta noticia, yo creo que lo que tiene que abrirles la conciencia a las personas es que definitivamente ese mensaje de preparación hay que tomarlo en cuenta. O sea, definitivamente hay que tener alimentos perecederos enlatados, linternas, velas. Hay que estar preparados porque no Ujú. sabemos en qué momento y lo vamos a ir viendo porque hay otra cantidad de noticias que también apuntan a que hay un conflicto, una guerra de grandes dimensiones que puede estallar en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a avanzar, vamos a saltar de Mira, continente. parte de las noticias del día que tienen que ver con esto, y todo lo que hacemos tiene consecuencias. Este señor que está en la pantalla es el ministro de la Defensa de Suecia. Ujú, Y justamente después de que él hizo este anuncio, pues vamos a decir, el 911 de Suecia se reventó de tantas llamadas. ujú. Causó conmoción y desesperación en la población. La gente se está volviendo loca. Entraron en pánico. Entonces, ¿para qué tú haces esto? Sí. Si no es que de No, verdad tú tienes pero unas tropas de un país enemigo en las puertas, pero por favor. claro, pero lee lo que dice ahí. Deja claro que el peligro no es inminente.
O sea, es una cuestión contradictoria, es contradictoria. Totalmente. ¿Cómo tú dices que no hay un peligro inminente y el peligro inminente es Rusia? ¿Ok? Pero por otro lado, entonces les dice a la gente, Que se prepárense preparen. para una guerra, prepárense para una guerra. Ujú. ¿Ves? Bueno, entonces avancemos con otra noticia. Vamos a saltar Vamos a adelante. América Latina. Vamos a Suramérica y después nos regresamos entonces a Europa y a Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, Ahí sí, que vamos con Ecuador nuevamente. Ya habíamos hecho un programa sobre esto, pero se continúa el desenvolvimiento de todo esto. Sigue la violencia. Yo no tenía ni idea, de verdad, Emir. Bueno, me enteré no hace mucho que Ecuador es un país sumamente violento y hay mucha criminalidad, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, al parecer no sé de cuánto es este titular que estás colocando tú allí, pero no, continúa esto y están mira, investigando para ver cuál es el trasfondo, ¿no? De toda esta situación. mira, esto reventó, creo que fue el lunes o martes. Ya esto tiene como más de 3 días. Nosotros hicimos un programa al respecto y tiene que ver con, bueno, vamos a llamarlo conflicto armado interno, que actualmente el presidente Daniel Noboa está enfrentando, que son grupos criminales que han propagado la violencia por todo el país. Nosotros presentamos esa noticia. Ujú, Esa violencia sigue, ha habido muchos arrestos, el presidente ujú, sacó el ejército para controlar estos grupos violentos, pero yo creo que la idea sigue siendo la misma que transmitimos en el programa anterior, el programa dedicado a esto, y es que más allá de ver la noticia de esta violencia que hay en Ecuador, hay que tratar de analizar, y esa es nuestra tarea, interpretar y darse cuenta darse que cuenta que estos hechos de violencia no son fortuitos. Esto corresponde a una agenda y yo recuerdo que nosotros apuntábamos al presidente Correa como posible autor intelectual de estos hechos. Y de hecho, valga la redundancia, está saliendo mucha información sobre esto en particular, porque ujú, por un lado tienes al presidente Rafael Correa súper activo en Twitter, mostrándole apoyo al presidente Noboa, diciéndole que tenga mano dura, ¿ok? Ya llamando la atención sobre la violencia en el país. Bueno, por supuesto, culpando a los gobiernos que han estado en Ecuador después de su salida en el 2017. ujú, Y mira, a mí siempre me llama la atención porque yo no sé si eso existe en términos militares, pero es una retirada hacia adelante, es lo que llaman. O sea, es como que tú te quieres retirar, pero entonces en vez de retirarte tú avanzas, ¿ok? Y pareciera que eso es ujú, lo que está haciendo este Rafael Correa, el expresidente Correa, porque, bueno, se solidariza con el gobierno, pero entonces él, él fue el que, vamos a decir, legalizó buena parte de los grupos criminales que actualmente están generando la violencia ahí en Ecuador. Hay un grupo que se llama, ¿cómo es que los llaman? Los King, recuerdo el nombre. Bueno, Latin King, Latin King. el Latin King. El Latin King era un gang. Esos son como las pandillas. Las pandillas. Correa empoderó las pandillas en Ecuador, les dio financiamiento, incluso empujó a que uno de los líderes, que del líder de Latin King, sea en este momento un diputado en el Congreso. Un diputado Ujú. por el partido de Correa. Entonces, mira, yo te digo, yo por mi experiencia con estos temas del socialismo del siglo XXI, todos estos son una partida de delincuentes. Todos tienen la mente maquiavélica, la mente criminal, y para tomar el poder
ellos son capaces de vender hasta su propia madre. Entonces, claro. y lo repito, a mí no me extraña nada que este Rafael Correa esté detrás, que sea el actor intelectual de esto, sobre todo porque él tenía la esperanza que con la candidata presidencial que él puso en las últimas elecciones, que ganó Noboa, él pensaba que él iba a retomar, iba a regresar al país, le iban vamos a decir, le iban a levantar la pena de 8 años de cárcel por corrupto y ladrón, y como perdió las elecciones, recuérdense que el candidato presidencial Villavicencio lo asesinaron poco antes de las elecciones, y eso en su momento se interpretó como que la candidata de Correa iba a ganar las elecciones, pero bueno, afortunadamente las perdió. Y cuando esta gente, vamos a llamarlo, estos miembros del cartel del socialismo del siglo XXI pierden las elecciones, siempre se genera violencia. Es lo mismo que ustedes están Ujú. viendo en Argentina. Mira, eso es como una fórmula, es un modus operandi. Y también, aún siendo negativo para un país, puede ser una oportunidad también para liberarse deslastrarse de esta partida de delincuentes, porque le justificaría a Noboa el que tome acciones duras contra estos grupos delincuenciales y desmantele todos estos grupos paramilitares, y también vamos a decir, la participación de gobiernos extranjeros en lo que esté pasando allí. ¿Qué significa eso? Hay dos países que tienen una, considero yo, una activa participación en estos hechos de violencia en Ecuador. El primero es Cuba, que es el que adiestra terroristas y alienta todos estos movimientos también desde el punto de vista ideológico. Y el otro es Venezuela, a través de todos estos grupos criminales transnacionales, Tren de Aragua, etcétera, que son grupos de ataque y son grupos que generan violencia, y al final la idea es que esa violencia se traduzca en miedo, pero también en desilusión respecto al gobierno, y que ellos puedan mostrar que estos gobiernos no sirven y que hay que retomar. Bueno, ahí es donde sale Correa diciendo que durante sus años todo era paz y tranquilidad en el país, que no había casi muertos, etcétera. Pero lo que Correa no dice es que entre el 2007, que él empieza como presidente, y en el 2017 que sale, las actividades del narcotráfico, se dispararon en Ecuador, y se crearon entonces estas alianzas de los grupos narcotraficantes ecuatorianos con los grupos en México, el cartel de Sinaloa, Nueva Generación, etcétera. O sea, toda esta violencia que nosotros estamos viendo, no solo en este momento, sino en los años pasados, son el resultado de la estrategia de Correa por transformar a Ecuador en un narcoestado. Y eso está allí. O sea, ojalá que realmente este señor pague por sus crímenes, y que se llegue a probar todas estas teorías. Yo creo que una de las labores que tiene que emprender Novoa, aparte de la controlar esta violencia, es realmente llevar a la cárcel a todos los que han conspirado contra el gobierno, contra el país y contra él mismo, y mostrarle al pueblo realmente quiénes son los que están detrás de todo lo que está pasando, y cuál es el plan que ellos siempre han tenido con Ecuador. O sea, esta gente, mira, estos miembros del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Ustedes ven Argentina, la violencia, tú ves la violencia, vean la violencia en Chile, la violencia que propició o que propiciaron Venezuela, Cuba y otros países en Chile, llevó a este Boric a que sea el presidente de Chile, porque el presidente anterior fue incapaz de controlar, no tuvo mano dura con estos delincuentes. Y también está todo ese trabajo ideológico que también vamos a tocar en algún momento. Pero bueno, en el caso, cerraríamos el tema de Ecuador, Farah. Sí,
Ok, entonces nos vamos ahora para los Estados Unidos. Esta noticia es importante. Cuéntanos. Noticia importante para mí, una muy buena noticia, por fin, se había tardado demasiado. Ya el país se quedó sin dinero, eso es básicamente todo. Hay gente que está relatando esta noticia y que hay que ver, que hay que analizar el porqué, el trasfondo, varias cosas y ese es mi análisis, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Ayer se anunció por parte de la Casa Blanca, John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad, dijo que Estados Unidos ya suspende el suministro de armas y material militar a Ucrania porque ya no hay presupuesto por eso. Desde hace rato no hay presupuesto para eso. Pero bueno, entonces, ¿pero por qué es esto? Porque simplemente, pues en las encuestas, Biden está en el subsuelo entre las cosas que el país entero no está de acuerdo más es el apoyo económico y militar a otros países, mientras nosotros aquí no tenemos recursos y nuestro ejército es un esclenque, le guste a quien le guste. Entonces, bueno, eso es lo que está por detrás de esto. ¿Qué quieren decir? ¿Qué no quieren decir? Bueno, no hay dinero. Por lo menos fueron un poquito honestos en eso. En verdad no hay dinero, no hay presupuesto para eso. Pero ¿por qué también? Y eso para mí se une con la otra noticia. Y la otra noticia es el bombardeo en Yemen. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero claro, si tú estás bombardeando en otro país que tiene el potencial de convertirse en la tercera, ya abrirle la puerta a la tercera, ustedes saben qué, porque bueno, no podemos saber qué es lo que está pasando con nuestro canal de YouTube, que nadie lo está viendo y lo decimos, pero no sé si son las palabras que usamos, qué es lo que decimos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como hay saboteo, hay que hablar así medio chucuto. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Y vamos a la tercera. Sí, yo Bueno, agregaría, mira, este tema del suministro, yo pensé que era algo definitivo, ¿no? Es muy divertido en todo caso el tema de la Casa Blanca porque siempre que hay malas noticias o noticias que realmente hay que manejarla con pinzas, ponen a John Kirby. Ustedes saben que ahí en la Casa Blanca la vocera es esta señorita oscurita, no me acuerdo el nombre de ella, que es sumamente desagradable y sumamente ignorante. Y siempre está metiendo la incompetente, es pata. una incompetente. Esa Es tipa es un una incompetente. incompetente. Cada vez que la toca, ella es, mira, es que ella es una copia, es la copia negra de Biden, porque cuando le hacen una pregunta que no le gusta, la mujer se pone histérica y se va, y se va. Entonces, como este tema era tan delicado, la mujer estaba cerca de Kirby, pero no aparecía y no es la que no la dejan hablar, pues. Cuando una cosa que realmente tiene que ser quirúrgica, dejan a este Kirby, pero lo que quería transmitir es que no es definitivo, ¿ok? Yo pienso ciertamente, como dices tú, que esto tiene que ver con el tema presidencial porque el país está cansado de la guerra, está cansado de Biden, entonces, si Biden quiere subir sus números, definitivamente tiene que acabar con esta guerra. Bueno, mejor dicho, dejar de gastar en esta guerra, dejar de invertir en esta guerra, pero ya tú vas a ver, y ya lo deben estar haciendo, que ellos están diciendo, bueno, por falta de presupuesto porque los republicanos no le dan plata. ¿Ok? No es es una decisión, ellos van a presentar esto como una decisión forzada y de todas maneras creo que la van a dejar abierta a que si en algún momento consiguen plata, le van a seguir enviando dinero a Ucrania. Pero Ucrania Bueno, ya es una guerra perdida. O sea, eso ya es, no sé cuánto tiempo o cuántos meses más pueda que aguante esta guerra. Ya hay 5.000 mujeres ucranianas peleando en el frente. O sea, ya la locura de Zelensky ha llegado al punto que ya hay una cantidad, pero súper importante de mujeres. Y cuando tú empiezas a llevar a las mujeres al frente de batalla, y aquí no es un tema de feminismo ni nada, o en contra del feminismo, ya tú estás simplemente terminando de hundir un país, porque Ucrania, ustedes saben que para poder mantener la población de un país, tú tienes que tener
una tasa de natalidad, creo que es de 2%, y resulta que ya Ucrania estaba por debajo de eso. Si tú, aparte de eso, tú mandas a la guerra a las mujeres que están en etapa, vamos a decir, de fertilidad y que pueden ser madres, etcétera, tú Ujú. simplemente vas a tirar la tasa de natalidad y de nacimientos por el suelo, y tú no vas a tener cómo reponer tu país. Entonces tú estás terminando de hundir a tu país, lo hundiste económicamente, acabaste con los hombres y ahora estás acabando con las mujeres en una guerra que se perdió. Pero yo coincido contigo también, Farah, en que, y eso viene la noticia que vamos a tocar a continuación, que es el tema de la guerra en Israel y Hamas, que ahora ya empezaron los choques con Hezbollah, y tiene que ver también con los Houthis, ¿ok? El bombardeo a Yemen. Entonces, ciertamente, como lo hemos estado advirtiendo nosotros desde hace rato, Estados Unidos no tiene la capacidad para estar peleando y enviando armas y tropas a cuanta guerra hay en el mundo. O sea, hay tantos conflictos y todos demandan recursos. Entonces, yo creo que pues, posiblemente a Biden le cayó al pelo o como anillo al dedo el hecho de que el Congreso no le apruebe plata para Ucrania para no seguir desgastándose allí porque la necesita para otro frente. Y el frente es este que está aquí, Farah. Sí, tal cual. Este, yo creo que esta es parte de la razón por la cual, bueno, nos tenemos que salir de Ucrania. No te aparte que no tenemos dinero suficiente, estamos quemando dinero tal cual, en este bombardeo masivo en contra de Yemen. Sus razones, vamos a ver, que supuestamente ellos están, bueno, patrullando, patrullando la zona, ¿no? El Mar Rojo. Bueno, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿Cuál es el costo? Mira, eso es una cosa que es bien interesante que nos ven lo conozcan, ¿no? Eh, Todo esto cuesta plata. O sea, estamos hablando ahí creo que Estados Unidos tiene como 34 barcos ahí en esa zona del Medio Oriente. Yo supongo que 34 barcos, ahí tienen que haber miles de personas, miles de soldados. Eso tiene que estarle costando mensualmente a los Estados Unidos, pues, mira, sus 500 millones de dólares, tal vez, no sé, una buena cantidad de dinero solamente en lo que tiene que ver con logística, combustible, sueldos, etcétera. Pero a eso tienes que añadirle la cantidad de armas que te estás gastando. Estados Unidos le hizo no sé si es donación a Israel, y eran unos cuantos miles de millones de dólares. ¿Ok? Pero Ujú. eso suministrándole para que Israel estuviera en guerra con Hamas y se preparara para la guerra contra Hezbollah o contra los demás países, pero ya hay una participación activa de los Estados Unidos, y una de estas es este bombardeo a Yemen, ¿ok? Y en el bombardeo a Yemen, bueno, supuestamente están los aliados y están participando mucho, pero en realidad el único que hizo algo fue Gran Bretaña, que mandó estos aviones, yo no sé si un Eurofighter, y con esos aviones bombardearon algunas de estas, supuestamente bombardearon 16 blancos en Yemen. Y uniendo con el tema económico es que los Estados Unidos lanzaron entre 60 y 100 misiles hacia Yemen. Sí. Normalmente los Estados Unidos lanzan unos misiles que llaman Tomahawk, que los usaron en la guerra de Irak, los han usado en Libia, los han usado en muchas ocasiones, que son misiles que lanzan desde los barcos, ¿ok? Que tienen un alcance, yo creo que tal vez unos 500 kilómetros, puede ser 1000 kilómetros de distancia, pero ahí
haciendo los números para que ustedes vean que todo esto tiene una consecuencia y un costo. Cada misil Tomahawk cuesta $2 millones. Es decir, yo supongo que este ataque habrá durado 3 horas, tal vez. Bueno, Estados Unidos se gastó solamente en Yemen, se gastó en Yemen $200 millones. Ese es el precio para Estados Unidos. Los Tomahawk que Estados Unidos le vende a otros países cuestan $4 millones cada uno. Es decir, que Estados Unidos se gastó $70 millones por hora solamente en Yemen. ¿Okay? Y vamos a decir, lo interesante es que Yemen es como, wow, o sea, es un país Ujú, miserable, pues. O sea, no es un ujú. contendor de guerra para los Estados Unidos. O sea, esto es una gente ahí que sin ánimos peyorativos, agricultores y gente que cuida cabra. O sea, Yemen no es un país desarrollado. Pero Yemen, ¿por qué entonces, por qué son blanco y objetivo de esto? ¿cómo? ¿Por qué entonces son blanco y objetivo de esto? Ellos, Yemen es un país también musulmán, es un país que desde el inicio de la guerra en Israel se ha manifestado a favor de Hamas y de hecho, bueno, Yemen está supuestamente armado por Irán, tiene misiles de corto y largo alcance y de hecho Yemen ha lanzado varios misiles y esto está lejos, o sea, estamos hablando de, esta gente está a más de 1000 kilómetros creo que está a más de 1000 kilómetros de Israel y desde Yemen le han lanzado misiles a Israel e Israel ha tenido que tumbarlos con sus propios sistemas antimisilísticos y Estados Unidos los ha ayudado también. Pero esencialmente el problema para justificar el bombardeo es que esta zona donde está Yemen, este estrecho, es el camino por el que se mueve gran cantidad de mercancías que van de Asia hacia Europa y viceversa, y donde también transita mucho del petróleo que suple al mundo. O sea, este camino, esta entrada que controla Yemen, termina en el canal de Suez. Al final arriba, vean, al final de esa parte marítima, eso que ustedes ven allá arriba es Egipto y ahí está el canal de Suez. Entonces por ahí los barcos cruzan por ese canal y van a caer al Mediterráneo, van a caer a Europa. Es el camino más corto porque los barcos, si no existiera este camino a través del canal de Suez, ellos tendrían que bajar a Suráfrica, bajar por toda África, llegar a Suráfrica y después volver a subir para entrar al Mediterráneo, lo que le dispara los costos. Entonces se supone que ellos están atacando Yemen para proteger los barcos que transitan por allí y que han sido víctimas de ataques de parte de los yemeníes. De hecho, Yemen bombardeó varios barcos, me parece, no hace mucho. Bueno, no Eh, solo, no solo barcos de comercio, también le disparó varios misiles a barcos norteamericanos y hay malas lenguas por allí que han dicho que algunos de estos misiles pudieron haber impactado ya algún barco norteamericano. Bueno, nadie ha afirmado que los hayan hundido, pero no es descartable que algún barco de estos haya sido alcanzado con estos misiles, porque han lanzado misiles antibuques. Pero yo creo que mm, más allá de todas estas consideraciones geopolíticas y de guerra, aquí hay un tema muy importante que es los números. Yo creo que las personas no deben perder de vista que no hay nada infinito. Todas las cosas que se producen son limitadas y tienen un costo. Yo estoy hablando aquí que se dispararon 100 misiles Tomahawk. Bueno, Estados Unidos tiene 4000 misiles Tomahawk. ¿Ok? 4000. Esas son las existencias. No hay más. Yo me imagino que ellos podrán producirlo. Hay que ver a qué tasa los producen.
Pero yo lo que quiero que ustedes vean, Estados Unidos en un paísito como Yemen, que es cualquier cosa sin ser peyorativo, o sea, cualquier cosa en términos de guerra. Este no es un país que pueda llevar una guerra con Estados Unidos y ganársela, pero Estados Unidos gastó 100 Tomahawks en este país, ¿ok? Es decir, que Estados Unidos a ese ritmo de guerra solamente pudiera estar en guerra 40 días. 40 días, es decir, un mes y poco más de una semana. En 40 días los Estados Unidos se quedan sin misiles Tomahawk. O sea, yo no me quiero imaginar si esto es con Yemen, cuántos Tomahawk tendrían que mandar ellos a Irán, ¿ok? Si además de tener que mandarle misiles Tomahawk a Irán, le tienen que mandar al Líbano, le tienen que mandar a Hezbollah, Estados Unidos se queda sin misiles Tomahawk en 2 semanas, sin que se meta en una guerra con Rusia, ¿ok? O sea, yo estoy me estoy tomando el tiempo de explicarles esto a ustedes porque nosotros recibimos muchos comentarios y aún las personas tienen la idea de que los Estados Unidos es una gran potencia, y es verdad que lo es, pero todo tiene un límite. O sea, Estados Unidos puede ganar una guerra contra un país, a lo mejor contra 2 países al mismo tiempo, pero Estados Unidos no tiene la capacidad de pelear y ganar una guerra contra múltiples actores al mismo tiempo, y mucho menos con estos ritmos de gasto. O sea, los Estados Unidos están depletando, ¿cómo se dice eso? Están acabando con sus inventarios. Yo sé Desgastando, sí, que completamente. ¿tú te acuerdas, Farah, en el caso de la guerra de Ucrania, los misiles estos Stinger, que eran misiles antitanques y otros misiles antiaéreos, Estados Unidos mandó el 30% de esos misiles para Ucrania, el 30%. Y eso está, búsquenlos en las cifras, eso está por allí. Y los Estados Unidos no tienen la capacidad, la industria militar norteamericana no tiene la capacidad para reponer esos misiles, y se acuerdan que se los dijimos, porque la industria militar de los Estados Unidos se concentró en 5 empresas, y las empresas pequeñas que suplían las partes para estas grandes quebraron porque, bueno, se dejaron de producir armas, el Pentágono no compró más armas, entonces nosotros nos estamos enfrentando a un peligro real de que el día que los Estados Unidos vaya a tener una guerra contra Rusia o contra China, iremos a pelear con piedras, porque a esta velocidad de gastos de armamento, no es sostenible. Y si esa teoría que yo estoy mencionando tiene razón, la noticia de que ya no hay plata para enviarle armas a Ucrania termina siendo una buena excusa para poder eh, resguardar o ahorrar o salvar el armamento que todavía lo tienen los Estados Unidos en el caso de que se presente una guerra de grandes dimensiones. Yo te digo, Yemen, como lo digo, es un pequeño país, pero su ubicación estratégica realmente le puede generar un dolor de cabeza a los Estados Unidos, y tú nunca puedes subestimar a los enemigos, porque por muy buenos que sean los barcos y los aviones, o sea, tú tienes un barco que tiene una cantidad limitada de armamento antibuque, armamento antimisiles, etcétera. Ujú. Bueno, supongamos que se le acaban los misiles antimisiles que tienen esos barcos. El siguiente misil que le lance Yemen lo va a hundir, ¿me entiendes? Porque es que, o sea, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que las cosas no son infinitas. Eso es como uno en su casa. Usted tiene una cuenta de ahorro y usted se va para el mercado y gasta. Y si usted no repone, pues va a llegar un momento que usted no tiene, no Claro, hay plata para comprar, o no hay plata. Bueno, aquí es lo mismo. No estoy diciendo que no hay plata para comprar, estoy diciendo que esos barcos, cuando se le acaben las balas, eso es como una pistola. Cuando a ti se te acaban las balas de una pistola, ¿qué haces? Mientras vas a la tienda a comprar las balas, ¿qué haces? Si te llega un malandro en ese interín, te va a disparar y lo único que te queda es salir corriendo.
esconderte. Ujú, Bueno, eso es algo que puede pasar en los Estados Unidos. Pero bueno, ujú. ¿algún comentario adicional sobre Yemen, Farah? Bueno, yo pienso que esto siempre, pareciera que siempre hay un preámbulo, un abreboca o una excusa para empezar un conflicto bélico, ¿no? Y entonces creo que tal vez este sería ese aperitivo para que termine de estallar lo que tiene que estallar y lo que va a estallar en esa región. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo único que, bueno, lo que hemos estado hablando, hacemos el análisis y presentamos esta situación para que estemos preparados para lo que sea, porque este tipo de conflictos pues tienen influencia en nuestra vida, aunque no seamos militares, aunque no tengamos familia en los ejércitos. Esto influye en los países a nivel económico, a nivel social. El petróleo sube y eso afecta a todo. Entonces tenemos que ver esto desde un punto de vista, una visión global. No simplemente hay una guerra por allá y no me importa. Tienes que ver cómo eso afecta en el lugar donde tú estás. ¿Cuáles son los efectos que esa situación va a tener en tu mundo? Mm, Siempre los tiene. Lo que pasa es claro, que no prestamos atención. sí, claro. Eh, las personas tienen su vida y en el día a día, por lo menos nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, y en algún momento me estaban comentando de que yo hablo mucho de Biden y Biden, pero es que Biden ha afectado mi vida viviendo aquí en los Estados Unidos. Biden nos afecta a todos con sus decisiones, porque Ujú, cada vez que uno entra en una guerra de estas, son miles de millones de dólares que se echan a la basura. Y tal entonces tú cual. tienes un problema con la inflación, porque estos billetes esta plata no existe. Esta plata es Ujú, deuda que el gobierno está contratando y que significa que hay cada vez más billeticos circulando y que generan inflación. Señores, desde los últimos 3 años, las rentas, ustedes saben que yo soy también agente de bienes raíces, soy realtor en la Florida. Las rentas han subido, pero una barbaridad. Los precios de las viviendas han subido una barbaridad. Estamos hablando de que en estos 3 años, desde que arrancó Biden, las propiedades han subido más de un 50% y las rentas también. O sea, estamos hablando que una renta que hace 3 años eran $2,000, ahorita son 3,000, $3,500. Y los sueldos no han subido a la ujú, misma velocidad. Es decir, que nosotros en los Estados Unidos nos hemos empobrecido en los últimos 3 años y eso a mí me recuerda siempre a Venezuela, porque cada vez los sí. salarios están estancados, pero todas las cosas suben y suben y suben. Y esta gastadera de plata en Ucrania ha representado lo Ujú, mismo. El mismo problema ujú, de la frontera. Señores, han entrado 10 millones de ilegales. 10 millones de ilegales. ¿Cuánto le ha costado eso a los Estados Unidos? Miles de millones ujú, de dólares. Vean lo que está pasando en Nueva York. Aquí tal cual. hay gente que defiende la inmigración. No, yo defiendo la inmigración legal, legal, pero no la ilegal, porque eso tiene un costo para nosotros. Mire lo que está pasando en Claro. Nueva York. En Nueva York están cerrando las escuelas, señores. Están cerrando las escuelas. Los niños los están mandando para su casa para que estudien online. ¿Adivinen para qué? ¿Adivina para qué Farah está mandando a los niños para su casa? Para utilizar las escuelas, ¿Para qué? para de albergue para los inmigrantes. Exactamente. Están sacando a los niños de las escuelas, no cierran las escuelas para meter inmigrantes. Ajá. Y ahí salió una de estas personas de allá del gobierno de Nueva York pidiéndole a las personas, mire, pero es que eso pasó en Venezuela. Yo me acuerdo de Chávez cuando empezaron a decirle a la gente, si usted tiene un cuarto disponible en su casa, dele alojamiento a un pobre, a un damnificado. Señores, búsquenlo. Eso pasó en Venezuela después del año 2000.
y después empezó todo este tema de las invasiones a las propiedades en Venezuela, que la gente se metía en las casas y se robaban las casas, se Y robaban las lo que estaba, expropiaciones se después. robaban la casa, se quedaban. Bueno, eso está pasando en Nueva York. Ahí salió una de estas personas diciendo que hay, como está esa crisis con los inmigrantes, si una persona tenía disponible un cuarto en su casa, que se anotara en una lista para meter un inmigrante ilegal. Pero bueno, regresando al mundo, esta noticia, Farah, Corea del Norte. Corea del Norte están reportando los institutos sismológicos de Corea del Sur y de otros países que detectaron a las 7 de la noche un pequeño sismo de 2.4 puntos en la escala de Richter, y eso relativamente cerca de un sitio donde se hacían las pruebas de las armas nucleares. No hay nada oficial hasta el momento, pero esto llama nuestra atención. No sé qué interpretas tú de esto, Farah, ¿qué puede ser esto? Bueno, nada, primero que nada lo que salta es que qué peligro. Esto es sumamente peligroso, ¿no? Porque es un sitio de pruebas nucleares. Eh, de verdad que no sé, habría que tener más información eh, para saber en realidad qué es lo que está pasando allí. Sí, mira, el Corea del Norte estuvo entre el de 2006 y 2017, realizó seis pruebas nucleares en estas instalaciones que estamos mencionando, que se llaman Punggye-ri. Pero este terremoto, este sismo, lo localizaron a 25 millas al norte, al noroeste de este sitio de pruebas nucleares. Y la última prueba que se hizo en el 2017, que fue la más grande que han hecho, generó un sismo de 6.3. Aquí estamos hablando de uno de 2.4, pero bueno, pensando que esa zona no es sísmica porque eh, no conseguí mayores referencias a que esa zona sea sísmica. Hay lugares donde es normal que haya sismos, por Claro. ejemplo, como Japón, pero por lo menos en Corea del Norte o en esta zona de Corea del Norte yo no conseguí mayores sismos, vamos a decir, sistémicos, es decir, que a través del tiempo O sea que si esta zona no es sísmica vamos a decir, por costumbre, pudiera ser que este sismo sea una nueva prueba de Corea del Norte, que no es nada descabellado, sobre todo con la conflictividad que hay en este momento con Corea del Sur y con los Estados Unidos, que envió B-52, tiene varios submarinos nucleares con armas nucleares cerca de Corea del Norte, y donde la zona desmilitarizada, Corea del Sur ha estado enviando armamento y tropas. O sea que no es descabellado, señores, que esta prueba nuclear, bueno, mejor dicho, que este sismo de 2.4 en Corea del Norte sea una nueva prueba nuclear de Corea. Y si esto es una prueba nuclear, bueno, es una muestra más del gobierno de Corea del Norte de que están dispuestos a todo para defenderse frente a lo que ellos llaman una agresión de los Estados Unidos y de Corea del Sur, que es Estados Unidos es su archienemigo desde que ellos se crearon, desde que nacieron como nación, luego de la guerra de Corea, que dividió a Corea del Norte, dividió a Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, la Corea del Sur que es, vamos a decir, norteamericana, y la Corea del Norte que es comunista. Le haremos seguimiento a esta noticia a ver si hay alguna confirmación oficial de Pyongyang de que era una prueba nuclear, o de algún vocero de Estados Unidos o de Corea del Sur sobre lo que puede ser esto. Y entonces nos vamos para la última noticia de la semana. Bueno, las que nosotros consideramos la más importante, ¿no? Ahí está, Farah.
habla sobre la Casa Blanca apoyando un proyecto de ley para incautar activos rusos que estaban congelados desde la inicio de la guerra. No sé qué, qué piensas tú. Bueno, imagínate tú. Yo pensé, bueno, tenía yo una idea de que esto ya lo habían hecho anteriormente, no sé si me equivoco, eh, ya había sucedido. Mira, ellos habían congelado dinero. Había Ujú. habido, eh, Europa también ha congelado dinero, pero no estoy seguro si se lo habían, yo creo que ellos habían congelado no solo dinero, sino que habían congelado también, barcos, aviones, otro tipo de activos que no eran líquidos como el dinero en efectivo, y creo que se lo habían dado a Ucrania. Pero aquí estamos hablando de 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados. Y la idea es un proyecto que está en el Congreso para confiscar esos fondos y entregárselos a Ucrania. Y esto es bien interesante porque esto sale en el momento que el Congreso le está bloqueando 60.000 millones de dólares en financiamiento para Ucrania. Justamente. Mira, yo te digo, yo a veces me Dos más sorprendo. dos son cuatro. Y aparte de eso, o sea, estamos hablando de Ucrania, que la gente, yo no sé cuál, o sea, yo me perdí ese capítulo de la novela mundial en que Ucrania era el bebé del mundo y todo el mundo le tiene una ternura y unas ganas de Ujú, proteger a Ucrania, cuando es uno de los países más corruptos en todos los sentidos. sí. Desde esclavitud, sexual, ¿verdad? Eso, pedofilia, o sea, tantas cosas que pasan en ese país. Hasta por supuesto normal, corrupción normal. El No, proyecto de presidente que tienen ahí es un corrupto. mira, yo te digo, a mí Entonces eso me, imagínate. no, es que es una cosa insólita. Mira, es que el ser humano como que perdió la capacidad de análisis. Entonces ve las noticias y ahora todo es un buenismo y todo es un sentimentalismo y Sí, es pobrecito los la ucranianos. cultura del seguidor, la cultura del seguidor. La gente floja se hace seguidora, ¿entiendes? Porque es más fácil que me digan qué hacer, que me digan que está bien y que está mal, que me digan que tengo que apoyar. Así Mm, yo no tengo que analizar, yo no tengo que buscar, yo mira, no tengo que investigar, yo no tengo que estudiar, yo no tengo que hacer nada. claro, Si pero todo el entonces mundo se va y se tira por el barranco, vámonos y nos tiramos todos. Mira, esto me parece que, que te digo sinceramente es algo, perdón, es algo que es corrupción pura, más nada. sí. Eso es lo Mira, que no, es yo te digo, esto. o sea, a mí esto me desagrada muchísimo porque me parece que esto es un vulgar robo. Esto es un vulgar robo. Exactamente. O sea, mira, yo soy pro Estado, lo repito 1000 veces, yo vivo en los Estados Unidos y yo apoyo yo quiero que este país vaya adelante y yo soy pro Yankee, fácil, pero yo soy una persona racional y yo soy una persona justa, ¿ok? Esta idea de estar robándole el dinero a otros países es extremadamente delicada. No, pero es El que día que imagínate, cualquier esto es un descaro. Pero yo te digo algo, ¿cuál es mi pelo que me viene al pensamiento en este momento? Pues en Rusia se estarán riendo, porque ellos dirán, bueno, esta gente cree que es verdad que somos estúpidos, ¿no? Pero bueno, el país está, pero pelando, sin dinero. Pelando significa están en la bancarrota. ¿Mm? No le pueden mandar más dinero a Ucrania, pero Ucrania necesita. Y entonces, mira, claro que esto es un robo por la vía legal, pero qué descaro. no, y es muy delicado, esto es muy delicado a nivel internacional, o sea, estas no son cosas normales. Yo no sé si es que nosotros estamos con ese tema de la normalización, que todas las vagabunderías y todas las cosas absurdas ahora las quieren volver normales. Normalizar, sí. Yo Entonces, te voy a eso, decir algo, Emir, yo te voy a decir ajá. algo sobre esto. Y qué lástima que nuestro canal no lo ve mucha gente, pero bueno.
Ya llegará el día. Ah, bueno, estaba pensando yo que nos fuéramos a una plataforma de estas libres, o hay una que se llama Rumble. Yo no sé si Twitch también es parte. Ustedes, si alguien sabe, por favor, comenten para que nos ayuden, porque bueno, yo creo en este proyecto y yo tengo fe de que mientras más seres humanos despierten a la realidad de lo que sucede en el mundo, pues vamos a poder tener un mundo mejor, de verdad, para todos y alrededor del mundo. Pero yo les quiero decir una cosa sobre esto. Esto que están haciendo ellos allí simplemente tiene que ver con lo que sea que sabe Zelensky de Mr. Biden. Todo esto y todo ese dinero, y Zelensky se ha vuelto un multimillonario, pero ¿por qué? Porque tiene este hombre entre sus manos. La información es valiosa, vale mucho dinero y te puede poner a valer como puso a Zelensky a valer. ¿Qué mejor excusa ante la opinión pública que una guerra? Pero por supuesto, están matando a dos pájaros de un tiro, ¿cierto? Vamos a quitar del medio a Rusia, vamos a debilitar el ejército ruso, vamos a seguir poniendo con que los rusos son los malos del mundo, etcétera, etcétera. Y a su vez, bueno, tenemos que callar la boca a Zelensky porque tienen entre sus manos a la familia Biden y a su de corrupción y crimen. Eso es así. Así habrá sido lo que hizo el viejo este, sinvergüenza, porque eso es lo que es, un viejo sinvergüenza, que no tiene otro nombre. Y el tipito este, el enanito este, lo tiene entre sus manos porque debe tener las pruebas de todo. Que este tipo se tiene que idear cualquier manera de conseguir una plata para dársela al tipo, porque si no, eso sale a la luz pública. No, yo te digo, esto a mí esto es extremadamente grave porque esto es un vulgar robo. Esto es un vulgar robo y los países, mira, esto puede ser contraproducente porque los demás países están viendo la película. Arabia Saudita está viendo la película, entonces la gente, mira, esto puede traerle problemas a los Estados Unidos porque los demás van a decir, hoy es Rusia, mañana van por mí. ¿Qué hago entonces? Me voy Sí. a tener que alinear, me voy a tener que alinear en contra de este país para que esto se termine de caer. Entonces, Rusia al Ujú, final va a terminar aglutinando países que tienen miedo, porque al final esto genera miedo, claro. porque Pues, mira, o sea, la gente, los países tienen dinero en el exterior, miles de millones de dólares. Los países de América Latina, la plata la tienen en Inglaterra, en oro, la tienen en en Estados inversiones, Unidos, claro. o sea, y son miles de millones de dólares. ¿Ok? Ujú, ¿Qué ujú, pasa si Estados Unidos se enamora de cualquier país? Porque aquí esto se vuelve costumbre. Porque si tú no te paras ahorita y dices, mira, ya va, ¿qué es eso? ¿A cuenta de qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para robarme mi dinero? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de que hay una guerra? Bueno, hay una guerra. Entonces, o sea, esto es extremadamente delicado y yo y lo digo así directo. Si esto llega a prosperar, esto es un vulgar robo. Pero más allá de un robo, yo no sé hasta cuándo Rusia va a tener paciencia con estos temas, porque, y lo digo, o sea, yo nunca voy a ser prorruso, pero yo soy un analista. Y para yo entender estos temas, yo me tengo que poner en el puesto de cada uno. Y cuando yo claro. me pongo en el puesto de Rusia, y ahí es donde viene la cuestión delicada, ya yo habría llegado a mi nivel de tolerancia y de paciencia, porque cada día que Ujú, pasa este tipo de acciones me va a debilitar a mí como actor. Si me roban el dinero en el exterior, yo me vuelvo más pobre. Si me sancionan, no puedo tener capacidad de generar armas. O sea, hay una cantidad de cosas ujú. que tú dices, si yo no peleo en este momento, cuando vaya a pelear ya será tarde. Y ese es el mismo caso de los Estados Unidos con respecto a China. Estados Unidos, el gobierno Exactamente. ha dicho que ellos
tienen estipulado que una guerra con China es inminente a más tardar en el 2027 o en el Ujú, 2027, porque es el momento en el cual China ya tendría una capacidad militar superior a los Estados Unidos. Es decir, dentro de 3 años, ya China tiene suficiente armamento militar, nuclear, mayor cantidad de barcos, mayor cantidad de aviones, mayor cantidad de misiles. Entonces, si yo fuera a Estados Unidos y realmente yo quiero mantenerme como imperio y como hegemón, yo tendría que ir a una guerra con China en este momento, porque en este momento es que yo todavía puedo ganar esa guerra. claro, ¿Ok? No es el mismo caso de Rusia, porque Rusia tiene más armamento nuclear que los Estados Unidos. O sea que yo, si yo fuera Biden, yo no buscaría una guerra con Rusia porque la voy a perder. Pero si yo quiero una guerra con China, este es el momento de tenerla, porque en el 2027 ya no la vas a poder llevar adelante. Y si tú piensas que vas a llevar a guerra contra Rusia y contra China al mismo tiempo, a menos que uses armas nucleares, la vas a perder. No hay manera. claro. Además que tienes la guerra de Ucrania, te metes en guerra con Rusia, entonces tienes ese frente, tienes el frente de Taiwán y tienes a Irán con Israel. O sea, no, mira, no hay manera. La única manera para poder enfrentar esas tres guerras al mismo tiempo es que tuvieras dos Estados Unidos juntos y solamente hay uno que cada día está más pobre. Entonces, bueno, por mí ya estamos listos. Así es. Bueno, nos vemos a la próxima con el próximo análisis. Que tengan un buen fin de semana y depende de lo que suceda, nos verán por aquí el fin de semana y si no, hasta el lunes.